Amada Iglesia, estamos una vez más aquí por la gracia de Dios para compartir con todos ustedes la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo que nos edifica. Vamos a continuar nuestra serie Verdades Esenciales y descansemos en que Dios tomará estas verdades y las llevará siempre a nuestro corazón para ser edificados en la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Hoy veremos una enseñanza a la cual he titulado La necesidad del perdón. Y quisiera empezar diciendo que muchas veces Jesucristo enseñó por medio de parábolas, es decir, historias ficticias, imaginarias, para ilustrar una verdad que él quería enseñar y que de esa manera se quedara más fácil en la mente de sus oyentes, aunque también es cierto que la palabra de Dios enseña que muchas veces las parábolas no fueron entendidas por las personas. Pero el hecho de que no fueran comprendidas las enseñanzas esenciales de esas parábolas no significa que las parábolas no fueran claras, por el contrario, las parábolas ilustraban todas las enseñanzas de Jesús de una manera increíble. Pero más que las parábolas, muchas veces Jesucristo usó historias reales, verdaderas. Los evangelios están llenos no solamente de esas parábolas, esas historias ficticias, sino de historias reales que sucedieron y que a la vez son, por supuesto, grandes enseñanzas de la palabra de Dios, de hecho, enseñanzas, verdades fundamentales. Y es precisamente eso lo que quiero que hagamos en esta hora. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento, particularmente al Evangelio según Lucas, y en el capítulo 7 veremos una historia muy interesante, una historia increíble, en la cual, por supuesto, el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo. Y veamos a la luz de este pasaje, particularmente los versículos 36 hasta el 50, hasta el final de esta historia, cómo la palabra de Dios nos enseña la gran necesidad que todos los seres humanos tenemos del perdón. Así es, del perdón de Dios. Entonces, quisiera que fuéramos a este pasaje y lo desarrolláramos en 3 puntos principales para que comprendamos esta gran necesidad que tú y yo tenemos, aún como cristianos, aún como hijos de Dios. Y antes de ir directamente al pasaje y centrar toda la enseñanza en estos versículos, quiero llevarlos al contexto, porque es sumamente importante. Lucas en este capítulo particular, capítulo 7, se ha dedicado a mostrarnos una serie de historias reales, verídicas, sobre Jesucristo y las personas que lo rodeaban, cómo las personas veían a Jesús. Y finalmente concluye con esta historia que vamos a estar viendo hoy. Pero para entender un poco es necesario que recordemos rápidamente de qué se tratan esas historias. De hecho, son 3 historias antes de esta última. La primera es acerca de un oficial romano que tenía un siervo o posiblemente un hijo enfermo, y Jesucristo sana a este joven, pero lo interesante es que lo sana a distancia. Quizá conozcas la historia. Jesús se dirige a la casa de este hombre, pero antes de llegar, este hombre le dice a Jesús, o le manda a decir, como nos dice Lucas, que él no es digno de que Jesucristo entre a su casa, así que solamente necesita decir la palabra, y allí desde la distancia, él sabe que con la autoridad que Jesús tiene, su hijo sanará. Jesucristo alaba esa fe de ese hombre. De hecho, Jesucristo dice, no he visto en todo Israel una fe tan grande. Y efectivamente, Jesucristo pronuncia la palabra y aquel joven fue sano en aquella misma hora. Entonces, esta es la primera historia que Lucas cuenta. La segunda historia que Lucas nos cuenta es sumamente interesante y tiene que ver con el hijo de una viuda, el único hijo que murió. El hijo de la viuda de Naín. Esta mujer tenía solo este hijo, no sabemos en qué momento quedó viuda, y lo interesante es que, según la cultura, su hijo era su única esperanza. Normalmente las mujeres viudas muchas veces se quedaban así, no se volvían a casar por el machismo que había en aquella cultura, pero no solamente esto, al menos esta mujer tenía un hijo que podía ayudarla, que podía ver por ella, porque para las mujeres era muy difícil subsistir en esa época. Muchas veces lo único que tenían para hacer, si no tenían ningún bien, si no tenían ninguna propiedad, si no tenían ningún sustento, lo que les restaba era prostituirse, porque la cultura las desechaba.
pero tenía un hijo que podía ver por ella, pero este hijo se murió. Y Jesucristo, moviéndose a compasión, resucita el hijo de esta mujer. Nuevamente una historia sumamente conocida. Pero la tercera historia es más interesante aún, y es acerca de Juan el Bautista. Para este momento Juan el Bautista está en la cárcel, y él envía unos mensajeros a preguntar a Jesús si realmente es el Mesías. Jesucristo hace señales, milagros, y dice a estos hombres: vayan y cuéntenle a Juan el Bautista lo que vieron y díganle que el Evangelio, el reino de los cielos, le está siendo predicado a los pobres. Bienaventurados aquellos que no tienen tropiezo a causa mía. Muchas personas se han centrado en ese pasaje y en esa parte, y es cierto que esta parte es importante, pero olvidan que después de esta instrucción o de esto que Jesucristo le dice a estos hombres que vayan y le cuenten a Juan el Bautista, Jesucristo empieza a hablar de Juan el Bautista como un hombre sumamente importante. Es más, Jesús dice: antes de Juan el Bautista, nadie como Juan el Bautista. Él ha sido el más importante, pero Jesucristo dice algo glorioso que conecta todas estas historias y a la vez nos lleva a entender la historia final, que es la que vamos a estar estudiando en esta hora. Y es que Jesucristo dice que aunque Juan el Bautista era el hombre más importante, era la persona más importante hasta ese momento de todos los que habían venido antes de él, lo interesante es que Jesucristo dice que en el reino de los cielos, la persona más insignificante, la persona más pequeña, es más grande, es más importante aún que Juan el Bautista. Pero lo más interesante es que Jesucristo dice allí mismo, en medio de esta historia, con total claridad, que las prostitutas, que los publicanos, que los pecadores son los que realmente están recibiendo esta verdad maravillosa. Es decir, que los hombres más religiosos se estaban quedando por fuera, mientras que las personas más pecadoras eran las que realmente estaban aceptando esta verdad gloriosa. Y esto es lo que nos lleva a la última historia, que es acerca de un hombre que invita a Jesús a su casa a cenar, y ocurre algo muy interesante. Pero vayamos entonces directamente a la historia y veamos esta verdad maravillosa en estos 3 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos es que solo podremos comprender la gran necesidad de ser perdonados por Dios cuando tenemos la conciencia de la necesidad. ¿A qué me refiero? Cuando somos realmente conscientes de que nuestra mayor necesidad es ser perdonados por Dios. Así de simple. La mayor necesidad de todo ser humano es ser perdonados por Dios. Y vamos a ver este primer punto en los versículos 36 al 40. Versículo 36, dice la palabra de Dios: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Detengámonos allí a ver unas cosas muy importantes. Lo primero que quiero decir, y de verdad esto es importante para mí, quizá muchos de los que me estén viendo, escuchando, entiendan esto, pero quiero aclarar esta primera parte porque es cierto que a veces cuando predicamos la palabra de Dios, muchas veces damos por sentado que las personas ya conocen todos los términos bíblicos. Pero es sorprendente que hay muchas personas, aún como cristianos, que no tenemos comprensión de todo lo que la palabra de Dios dice y es necesario aclararlo. Y me refiero a que allí la palabra de Dios dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Entonces, en nuestra cultura, en nuestra época, la mayoría de personas tienen en su mente que un fariseo es una persona falsa, es una persona mentirosa, es una persona mala. Pero en la época de Jesús los fariseos eran todo lo contrario, eran las personas más religiosas, más admiradas, más respetadas. Eran las personas que vivían de apariencias, pero por supuesto esas apariencias que engañan a todo el mundo. Entonces debemos comprender que en este contexto este hombre es una eminencia ante su cultura, ante su sociedad. Y esta persona es la que invita a Jesús a cenar. Más adelante vamos a ver un poco más de la identidad de este hombre. Pero entonces lo que necesitamos comprender allí es que quien invita a Jesús a cenar a su casa, otra cosa muy importante en aquella época, no invitabas a cualquier persona a cenar a tu casa, no hacías un banquete para cualquiera, lo hacías para alguien que tú pensabas que era muy importante, al menos para ti, pero para los fariseos era más importante no solamente los sentimientos personales, sino que en este momento Jesucristo era una persona famosa. Este es el principio del ministerio de Jesús, donde todo mundo amaba a Jesús, quería a Jesús, buscaba a Jesús. De hecho, donde, como veremos en un momento con más énfasis, Jesús era tenido ya como un profeta, algo que era impactante para esa época, para ese momento. Entonces este hombre invita a cenar a Jesús, es decir,
este hombre importante para la sociedad, para la cultura, invita al personaje más importante de su época, a Jesús. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Una traducción más correcta sería se recostó, se reclinó a comer. En aquella época comían en divanes, es decir, reclinados, recostados, no sentados sobre un comedor, sobre una mesa o en el suelo, como suele ser la cultura actual, sino sobre unos divanes donde quedaban recostados, medio acostados. Y lo interesante es que el versículo 37 nos dice algo que de verdad es impresionante. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y resulta que ahora, en esta reunión tan interesante, hay una mujer que, sin ser invitada, por supuesto, es completamente seguro esto, llega y entra a esta cena, a esta comida, porque esta mujer supo que Jesucristo estaba allí. Pero la palabra de Dios ya deja de entrada muy claro que esta mujer era una mujer de mala vida, una mujer que tenía mala fama. Y esta mujer entra y dice que mientras Jesús estaba comiendo, sí, ella llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un perfume costoso. Obviamente ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Versículo 38. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando pensamos en esta historia, si quizá conocemos la historia, el trasfondo, seguramente entenderemos que esta mujer estaba haciendo algo increíble, algo impresionante, pero si nos trasladamos a la historia como tal en su momento, sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida, lo que estaba realmente sucediendo allí, al menos para las personas que estaban reunidas, particularmente el anfitrión de esa casa, el fariseo, esto fue como quien dice, se les dañó la fiesta, se les aguó la fiesta. Esto fue sumamente incómodo. Versículo 39. Dice allí la palabra de Dios, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces allí ya nos coloca la palabra de Dios en la realidad más importante de este pasaje. Recordemos que este primer punto es ser conscientes de nuestra necesidad de ser perdonados. ¿Y por qué estoy hablando de este punto, en esta primera parte de esta enseñanza? Porque notemos allí ya algo sumamente importante. Cuando este hombre, este fariseo, ve esto, dice la palabra de Dios que dijo para sí. Bueno, no se atrevió a expresarlo públicamente porque precisamente Jesucristo era el que estaba siendo tocado, era el que estaba siendo, digámoslo allí, atendido por esa mujer. Pero este hombre dice algo muy impresionante. Dice, si este hombre fuera profeta, es decir, que este hombre, y para la cultura de aquella época, en este momento, en el principio del ministerio de Jesús, para la mayoría de las personas Jesús era un profeta. Y esto fue lo que movió a este hombre a invitar a Jesús. Imagínate, es la gran oportunidad de tu vida, invitar a la persona más famosa, de quien todo el mundo está hablando y diciendo que es un profeta. Y si leemos las historias anteriores, las cuales les resumía hace un momento, es lo que realmente la gente decía. Un hombre que es capaz de sanar a la distancia, un hombre que es capaz de resucitar a los muertos. Tiene que ser un profeta de Dios, tiene que ser el gran poder de Dios que ha venido a nosotros, decía la gente, y este hombre lo creía. Pero ahora que lo ve siendo tocado por una mujer pecadora y no le dice nada, este hombre empieza a dudar de la reputación de Jesús. De la mujer no, de la mujer él ya sabe que es una pecadora, de la mujer todo el mundo sabe que es una pecadora. Pero claro, esto es impactante, ¿por qué? Porque no se necesitaba que este hombre, digámoslo, hiciera este comentario, porque realmente no era necesario ni siquiera presumir que Jesús no sabía que esta mujer era una pecadora. Realmente todo lo que estaba aconteciendo daba a entender que esta mujer era una pecadora. ¿Por qué? Porque en aquella cultura, por ejemplo, las mujeres usaban velo. Esta mujer llega sin un velo. Eso da evidencia de que esta mujer se prostituía. Era aquella época, era aquella cultura. Una mujer decente nunca iba a usar su cabeza descubierta. Pero no solamente esto. Trae un perfume costosísimo y lo derrama a los pies de Jesús. Está llorando. Aparte de esto, ¿cómo no iba a saber Jesús? Es que más que un profeta, Él es Dios hecho hombre. Por supuesto que Jesús sabía que esta mujer era una pecadora.
pero también es necesario nuevamente, esta historia está llena de contexto histórico. Es necesario recordar esto para estas personas, más que todo para los fariseos que se preocupaban tanto por la pureza externa, ritual. Esto era terrible porque si esta mujer era pecadora, y por supuesto que lo era, si esta mujer era de mala fama, y por supuesto que lo era, una prostituta, la pregunta es, ¿qué pasaba cuando una mujer digamos, de esta procedencia, tocaba a una persona que se creía tan pura, sentía que estaba contaminada? Y la verdad es que en la ley de Moisés había un montón de rituales que enseñaban eso. ¿Qué pasaba cuando lo impuro tocaba lo santo? Pues lo santo se corrompía y tenía que purificarse, tenía que lavarse, y en ocasiones era posible que la purificación no se diera, así que había que desecharse. Entonces estas personas se preocupaban mucho por la pureza, pero era una pureza externa, era una pureza ritual. Pero por eso les decía, aquí es donde empezamos a ver cómo estas historias se conectan con las demás historias, y no solo esto, sino que nos llevan a entender que lo más importante es que tú y yo reconozcamos la necesidad que tenemos del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque quiero repetir esto una vez más. Bajo el antiguo pacto, lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que si algo impuro tocaba lo puro se contaminaba. Pero con Jesucristo no sucedía así, porque Él no solamente era puro, sino que Él era el más puro, el santo, el perfecto, Dios hecho hombre. Pero era contrario, porque Él era el que podía tocar lo impuro y Él no se contaminaba, sino que Él purificaba lo que tocaba. Por eso Él podía tocar al leproso y no quedaba inmundo, sino que el leproso quedaba sano, quedaba limpio. Él podía tocar, o la mujer del flujo de sangre podía tocar a Jesús, y bajo la ley eso lo contaminaría, pero como Él era el santo, que esa virtud salía de Él, no quedó contaminado, sino que la mujer quedó sana. Jesucristo era el que podía tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín y no quedaba contaminado, sino que antes el muerto era resucitado. Jesucristo era el que podía ir a la casa de un oficial romano y no contaminarse, porque para ellos también eso era contaminación, entrar a la casa de un gentil, alguien que no es del pueblo de Israel. Aún así, Jesucristo no fue hasta la casa, no porque Él no quisiera entrar a aquel lugar, sino porque este hombre comprendió que Jesucristo tenía el poder de hacer algo de tal manera que desde la distancia podía sanar. Entonces notemos que todo esto nos empieza a colocar en el contexto. Pero aquí es donde viene la parte más importante. Y quiero que vayamos al versículo 40. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Este hombre cree que Jesús no sabe quién es esta mujer, pero lo interesante es que no solamente Jesús sabe quién es esta mujer, sino que Jesús sabe quién es este hombre, sabe quién es este fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Y vamos a seguir en el siguiente punto viendo esta verdad increíble, pero allí es donde está la clave de todo este pasaje. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Más que dejar al descubierto a esta mujer, que realmente ya estaba descubierta, de hecho, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Estaba allí llorando. ¿Por qué esta mujer está llorando? Porque esta mujer trae este frasco de alabastro, unge los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, porque ella se está humillando ante Jesús, porque ella está reconociendo su gran necesidad delante de Jesús. Lo más interesante es esto. Este hombre cree que Jesús no conoce los pensamientos de esta mujer, o quién es esta mujer mejor, pero Jesús conoce hasta los pensamientos de este hombre y conoce el corazón de esta mujer. Esta mujer estaba allí buscando a Jesús por lo más importante. Y allí esto nos conecta con estas historias increíbles. La primera historia, un hombre que está angustiado, desesperado, porque aquel joven de su familia está enfermo. Y corre a Jesús, acude a Jesús para que sane a este joven. Y Jesús, movido a compasión, lo sana. Aquella mujer que ha perdido, digámoslo humanamente, todo lo que tenía en su vida, su único hijo. Jesús es movido a compasión y levanta, resucita a aquel joven. Y por todas estas cosas, la gente veía a Jesús como un gran maestro, lo veían como un profeta enviado por Dios. Y Jesucristo hizo todo esto. Pero lo más interesante es que Jesucristo también dijo en la tercera historia acerca de Juan el Bautista, que lo que Él realmente vino a hacer, más que esas cosas, aunque las hizo, de verdad las hizo, aunque Él resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, Él sanaba a todas las personas, solucionaba problemas, pero más que esas cosas, Él fue a salvar a los pecadores, a morir por nuestros pecados.
Y de eso se trata realmente el Evangelio. Entonces esta es la pregunta. Si Jesucristo tuvo compasión de esas personas que tenían dificultades humanas, ¿cómo no va a tener compasión de esta mujer que parece ser que hasta este momento es la única que ha comprendido quién es realmente Jesús? Esta mujer vino a Jesús no a pedir un milagro físico. Esta mujer no tenía un hijo enfermo. Y no estoy diciendo que esto no sea fuerte. Vuelvo y digo, Jesucristo se compadecía de estas personas que estaban viviendo estas situaciones. Pero esta mujer no tenía un hijo muerto. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué esta mujer está viniendo a Jesús? Multitudes se agolpaban alrededor de Jesús por mil cosas. Pero creo que esta historia es sumamente increíble y particular porque estamos viendo allí a una mujer, sí, pecadora, porque la Biblia no dice que no lo era. De hecho, la Biblia enfatiza que era pecadora, pero está viniendo a Jesús, humillándose. Y esta es la pregunta, si Jesucristo vino fue precisamente a esto, a salvar pecadores, ¿cómo va a desechar a esta mujer? Al contrario, no ha habido otra persona que pueda ver a Jesús de esta manera, de la manera correcta, al menos en lo que nos ha venido registrando la palabra de Dios hasta este momento. Y sin embargo, este fariseo se siente mejor que ella. Sin embargo, este fariseo hasta está menospreciando a Jesús porque es que si éste supiera quién es esta mujer. Pero Jesucristo responde a los pensamientos de este hombre. Tengo algo que decirte. ¿Y qué responde este hombre? Adelante, maestro, respondió Simón. ¿Podemos ver la hipocresía? Mis hermanos, esta mujer llegó con el cabello descubierto. Esta mujer llegó sin apariencias. Esta mujer llegó mostrando lo que era, porque ella no le importaba. Ella sabía que era una pecadora. Pero ella sabía que yendo a Jesús tenía esperanza. Por eso se humilló delante de él. Por eso estaba a los pies de Jesús. ¿Qué tenía Simón? Mucho ritual, mucha religión, mucha apariencia. ¿Qué tal está? ¿Quién se cree y vino aquí a dañarme la fiesta? Claro que al final como que no es ningún profeta porque ojalá supiera la que lo está tocando. Ahí se está contaminando y ni siquiera sabe. Pero mis hermanos, la pregunta que yo quiero que nos hagamos aquí es, ¿quién es realmente la persona en la peor situación en esta historia? No vamos a negar que esta mujer era una pecadora. Jesucristo no lo negó. La palabra de Dios no lo niega. Pero mis hermanos, la persona que en esta historia está en la peor condición es Simón, el fariseo. Porque con todo y su apariencia, creyéndose mejor que esa mujer, realmente está rechazando a Jesucristo. Realmente ni siquiera se está dando cuenta que él mismo es un pecador que necesita a Jesús. Bueno, esto es también importante aclararlo. Por supuesto que los fariseos sabían que ellos de vez en cuando fallaban. Es así como ellos lo tenían. Pero bueno, para eso existían rituales, ¿no? Pero la gran realidad es que ningún ritual puede purificarnos. Estos hombres se sentían mejores sencillamente porque se vestían diferente, porque ante la sociedad eran admirados, respetados. Pero la gran realidad que muestra la palabra de Dios es que este hombre estaba en la peor condición. ¿Cuál es la peor condición? No darnos cuenta que nosotros somos los más necesitados. Esta mujer estaba en la mejor condición en un sentido. Por supuesto que su pecado era terrible, claro que sí. Su maldad era tal que fue lo que hizo que ella corriera a Jesús llorando, quebrantada, humillada, dolida por su pecado. Pero ¿cómo está Simón actuando? Al contrario, menospreciando a los demás, sintiéndose mejor que los demás, menospreciando al mismo Jesús, aunque la verdad no tiene ningún reparo en ser hipócrita, porque acaba de decir, si este fuera maestro, o si este fuera mejor profeta, y ahora lo llama maestro. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos hace disimular ante los demás. Nos hace vivir de apariencias, de mentiras, de engaño, de falsedad, aunque tengamos religión. Este hombre tenía la religión más alta de su época, pero no podía reconocer que era un pecador. Tan pecador o quizá aún más pecador que aquella mujer. ¿Por qué? Porque no hay peor pecado que no reconocer que somos pecadores. Porque si no reconocemos que somos pecadores, que estamos en la peor condición, ¿cómo vamos a ir a Jesucristo, el Salvador? Por eso en Mateo capítulo 21, versículo 31, la palabra de Dios dice algo muy importante. Jesucristo contó una parábola y terminó esa parábola de esta manera. Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Cuál fue esa historia que Jesús contó? Un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre le dice a uno de sus hijos, ve al campo a trabajar, ve a mi campo a trabajar. Y este hijo dijo, no voy a ir. Pero finalmente fue. Después le dijo al otro hijo lo mismo, ve a mi campo a trabajar. Este hijo dijo, sí voy a ir.
pero finalmente no fue. Y esa es la pregunta que Jesús hace aquí. ¿Cuál de los dos obedeció realmente? Pues el primero, por supuesto, aunque dijo que no iba a ir, finalmente obedeció. Jesucristo dice, esta es la gran realidad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas, que eran los pecadores, eran la escala más baja de la sociedad y eran las personas más marginadas. Tanto hombres como mujeres, los cobradores de impuestos hombres, mujeres, prostitutas, eran marginados por la religión, por la sociedad, por todo. ¿Y saben qué es lo interesante? Jesucristo en este contexto le está diciendo a los escribas, a los fariseos, a los líderes religiosos, a las personas más importantes, más eminentes de la época de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Esos que ustedes desechan son los que realmente van al reino de los cielos y ustedes quedarán por fuera. ¿Pero por qué? No es porque, como muchos toman esta parábola, que es que realmente los cobradores de impuestos y las prostitutas finalmente sí obedecieron y vivieron de manera perfecta. No, porque ni los fariseos que se esforzaban tanto por eso lo hacían, sino porque estas personas entendieron cuál era la manera realmente de ir al cielo. Y no es por nuestras obras, sino por descansar en Él, en Jesús, por correr a Él. Los fariseos menospreciaron a Jesús. Los líderes religiosos menospreciaron a Jesús precisamente porque Él se juntaba con los pecadores, porque Él aceptaba a los pecadores, pero si para eso fue que Él vino. Porque ellos creían que no necesitaban un Salvador, ¿sabes? Con mi religión es suficiente. Pero no. Toda persona necesita el perdón de Dios porque nadie puede hacer nada para ganarse esta gran bendición. Por eso en Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesucristo dijo algo que es sumamente importante. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Esta es mi pregunta. En esta historia que estamos viendo, una historia real, la historia de Simón el fariseo y una mujer que ni siquiera se menciona su nombre, una pecadora de mala fama, una prostituta. ¿Con quién nos identificamos tú y yo? ¿Con el fariseo? Es que ¿qué tal yo identificarme con la prostituta? Es que puede que yo sea pecador, pero no hasta allá. Esta es la gran realidad, mis hermanos. No somos mejores. Al contrario, nada peor que ese orgullo de hacernos sentir mejores que los demás. Hoy desde la religión se está viviendo esto. No decimos que el pecado no es pecado. Claro que el pecado es pecado, pero todo el pecado es pecado y todos somos pecadores. Hoy desde la religión, hoy desde las iglesias, hasta que se llaman cristianas, estamos desechando a las personas perdidas. Estamos rechazando al homosexual por su condición. Claro que está mal, pero ¿qué necesita esta persona? Lo mismo que necesita el borracho, el adúltero, lo mismo que necesita el fornicario, pero quiero decirlo, lo mismo que necesita el religioso. Porque mis hermanos, la verdad es que muchas veces la mayor perdición de las personas está en la religión, en el orgullo, en creerse mejores que los demás, pero todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos el perdón de Dios. Tanto esta mujer estaba perdida como Simón estaba perdido. La mujer estaba perdida en su pecado y en su maldad. Simón estaba perdido en su pecado y en su maldad. Una vendiendo su cuerpo. El otro sintiéndose orgulloso de sus propias obras. En su orgullo rechazando la única oportunidad de salvación, reconocer que también era un pecador que tenía la necesidad del perdón de Dios y acudiendo a aquel que podía perdonarlo, pero no. La única que estaba viendo aquí las cosas de manera clara era esta mujer. Por supuesto, Jesús siendo Dios, pero hablando de estas dos personas que eran las que estaban en esta condición. Quien realmente pudo ver su necesidad y corrió para que esa necesidad fuera suplida. La mujer. La mujer fue la que vio su necesidad. Mi pregunta es esa. Mis hermanos, hoy más que nunca seguimos necesitando este perdón maravilloso de Dios. Hoy sí, esta verdad sigue siendo nuestra necesidad, porque hasta el día de hoy seguimos siendo pecadores y le fallamos tanto a Dios. Pero nuestra seguridad, nuestra confianza está en que hay uno que puede perdonarnos. Mis hermanos, somos pecadores que necesitamos el perdón de Dios por más religión que tengamos. Jesucristo no vino a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y allí mismo en Lucas, pero yendo al capítulo 19, en el versículo 10, en el contexto de la historia de ese hombre rico, ese cobrador de impuestos, ese hombre rico pero malo, Zaqueo, Jesús dice, pues el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, era un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, dice, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mis hermanos, podemos estar perdidos aún en la religión, cuando creemos que la religión es la que nos hace buenos. Pero no, mis hermanos,
Dios nos hace diferentes. Dios cambia nuestra manera de ser y de pensar, pero aún así, nunca la salvación vendrá por lo que tú y yo hacemos. Porque al final siempre seremos pecadores que necesitaremos todos los días de nuestra vida ser perdonados por Dios. Y esa es nuestra única esperanza. Mi pregunta es esta: ¿cuál es la necesidad más grande en tu vida? Porque quiero volver a colocarlos en contexto en estas historias. No está mal que o no estuvo mal que este hombre pidiera a Jesús que le sanara a su joven. No estuvo mal, por supuesto, no estuvo mal que Jesucristo resucitara al hijo de esta viuda. Pero ¿cuántas personas realmente acuden a Jesús solo por esto y tienen una fe grande para que Jesús les haga esta clase de milagros? Pero ¿cuántas personas como esta mujer podemos ver que nuestra mayor necesidad es ver a Cristo como aquel que nos puede salvar, como aquel que perdona nuestros pecados? Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la actitud en la necesidad del perdón. La manera como reaccionas al pecado es la muestra de que entiendes la realidad y gravedad del pecado. ¿Has visto a un padre desesperado porque su hijo está enfermo? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Tú mismo lo hayas vivido? Si eres padre. Más fuerte aún, ¿has visto el desespero de una madre que ha perdido a su hijo? ¿Lo has visto alguna vez? ¿O hasta tú mismo lo hayas vivido? ¿Cuánto dolor, cuánta desesperación, cuánta angustia? Mis hermanos, no podemos negar que estas cosas causan dolor. No lo podemos negar, es fuerte. Seguro que son cosas impresionantes, la impotencia, la necesidad que se experimenta en esos momentos. Pienso en este mismo tiempo, ¿cuántas personas se preguntan eso? ¿Y dónde está Dios en todo esto que está sucediendo? Porque el dolor, la angustia, la enfermedad, la muerte genera desespero, ansiedad, hay una necesidad. Si Dios pudiera orar. Pero mis hermanos, ¿y qué pasa con el pecado? Ante el pecado, ¿cuál es la actitud de las personas? Y quiero decirlo aún muchas veces nosotros como creyentes. La verdad es que aunque no está mal pedir a Dios en nuestras necesidades físicas, económicas, materiales, en medio de la enfermedad, no está mal pedir a Dios que nos ayude, si es su voluntad, a sanar, a ser fortalecidos. Mis hermanos, ¿tenemos la misma necesidad o la misma actitud frente al pecado, a la necesidad de ser perdonados? Me sorprende que tantas personas lloren y sientan tanta angustia cuando tienen una necesidad, pero ante el pecado seamos tan indiferentes. Hoy parece ser que el pecado es solamente como que, bueno, falla, Dios me perdona, pero mis hermanos, ¿quieres saber realmente si tú has entendido la gravedad de tu pecado y la necesidad de salvación? Es más, quiero decirlo, ¿quieres saber realmente si tú eres un cristiano verdadero? Pues la realidad es cómo reaccionas tú ante el pecado. Es la muestra de que realmente eres salvo. ¿Cómo estaba reaccionando este hombre? Vio a la mujer pecadora y cómo se sintió mejor que ella. Es más, dudó hasta de Jesús si era realmente un profeta porque éste se dejó tocar de una pecadora. Pero ese orgullo que él tenía, ¿acaso no era pecado? Pues déjenme decirles, mis hermanos, que no hay nada que aborrezca más Dios que el orgullo. Pero esta mujer, claro que era pecadora. Pero ¿cuál fue la actitud de esta mujer? Mis hermanos, ya vimos esto, solo lo quiero repetir rápidamente. Esta mujer vino llorando, angustiada, afligida, humillada. Pero ¿qué dicen los versículos 41 al 46? Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Esta sí es una parábola que Jesús va a usar para ilustrar esta verdad increíble. Versículo 42. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Detengámonos allí en este versículo porque hay allí verdades que no podemos pasar por alto. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, dice Jesús. Obviamente es una historia, es una parábola. No necesitamos ponernos a calcular cuánto eran las 500 piezas de plata y cuánto valían las 50 piezas. El punto es este, lo que Jesucristo quiere ilustrar es que ninguno de los dos pudo pagar. O sea, en esencia era una deuda impagable para ambas personas. Tanto el que le debía 500 como el que debía 50 no pudo pagar. En esa época, cuando tú tenías una deuda, si no podías pagar, lo menos que te pasaba era que tenías que venderte como esclavo. Era la única manera de pagar la deuda y muchas veces no solo tú, sino toda tu familia, para poder pagar la deuda.
Sin embargo, aquí hay una palabra que esta traducción la suaviza demasiado porque dice que el hombre, es decir, este hombre a quien estas personas le debían, dice que perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Allí esa palabra amablemente, como les digo, está muy suavizada. En el idioma original realmente lo que significa es, este hombre tuvo gracia o mostró gracia para con estas personas. Es decir, estas personas no merecían que este hombre les perdonara, porque la deuda era real. Y si no puedes pagar, pues, sabes, la ley era lo normal. Tienes que pagarme de alguna manera, entonces al menos véndete como esclavo a mí para que me pagues de alguna manera. Era legal, era realmente lo honesto que estos hombres pagaran, pero este hombre mostró gracia con las dos personas. Ambas tenían una deuda impagable, no tenían cómo pagarle y este hombre los perdonó a los dos. Pero Jesús hace esta pregunta. ¿Quién crees que lo amó más? Le pregunta a Simón. ¿Cómo responde este hombre? Es impresionante. Versículo 43. Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Este hombre ya se siente acorralado. ¿Por qué dice supongo que? Es que la historia es demasiado clara. Esto no es de supongo, esto no es me parece, pienso, no. Es claro, ¿quién va a amar más? El hombre a quien se le perdonó más va a amar más, pero este hombre, claro, ya se está sintiendo acorralado, porque ya se está identificando con la historia, ¿no? Ya está entendiendo de qué se trata esto, pero notemos que allí Jesucristo lo está confrontando de una manera muy directa. Lo que le está diciendo es, Simón, tú puedes ver a esta mujer y seguramente que la ves tan pecadora, pero la realidad es que tanto ella tiene una deuda con Dios como tú la tienes. Y el punto aquí es que si no lo reconoces, eso te hace estar más perdido que cualquiera. Correcto, dijo Jesús. Versículo 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Está mirando ahora a la mujer, pero estas palabras son para Simón. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. ¿Cómo está esta mujer? Arrodillada, humillada. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Algo que era muy normal, muy común. De hecho, era algo muy hospitalario. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, nuevamente, algo que era muy común, de mucho respeto. Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. Allí está, una cortesía, era algo que hacías, lo más normal, lo más común en aquella época y este hombre no lo hizo. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Mis hermanos, podemos ver la actitud. Este hombre, ¿cómo se sentía? Sobrado, mejor. Se exaltaba. Para él, más bien parecía que él estaba haciendo todo esto solo por orgullo, por sacar pecho. Llevé a Jesús a mi casa. El profeta de moda estuvo en mi casa. Eso es lo que muchas veces nos enseña la religión. Sabes, yo tengo a Jesús en mi vida, yo tengo a Jesús en mi corazón. Nosotros somos la iglesia que tenemos a Jesús. Mis hermanos, ¿para qué lo tenemos? ¿Para que nos haga la sanidad, el milagro? Realmente Jesucristo es todo en nosotros, porque Él es nuestro Salvador, que nos ha perdonado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado? Este hombre no se está dando cuenta de lo terrible, de lo gran pecador que es. Esta mujer sí lo sabía. Aquí la gran realidad es esta. Muchos han dicho, no, sabes, es que es necesario distinguir entre los pecados. Aquí Jesucristo lo que está diciendo es que esa mujer era la que, como el que debía las 500 piezas de plata y Simón solamente el que debía las 50. No, el punto aquí es que Jesucristo está diciendo el que reconoce realmente su pecado, el que entiende la gran deuda que ha sido cancelada, cómo se le ha perdonado esa deuda, va a amar. Y me encanta esa palabra. Para mí es quizá una de las verdades más importantes de toda esta historia, aunque esta historia está llena de verdades maravillosas, verdades esenciales. Notemos también que allí dice quién amó más. Esa es la verdad. Cuando tú entiendes la gran salvación que has recibido de parte de Dios, el perdón tan glorioso que Dios te ha dado, porque tanto tú como yo somos pecadores que lo único que mereceríamos sería el infierno, cuando tú y yo entendemos lo que realmente Dios ha hecho por nosotros, su gran misericordia, su gracia increíble, su gracia abundante, gracia maravillosa. Cuando entendemos que Él nos ha regalado esto sin que lo merezcamos, lo único que resta es amarlo por lo que Él ya hizo.
No, ya no es una obligación ni una imposición, es algo que brota de un corazón agradecido por tan grande obra de salvación, perdón que no merecíamos. Pero cuando yo no siento eso, cuando el pecado para mí es cualquier cosilla, que entonces yo me salgo de ella y me zafo haciendo una oración. Y esa es la pregunta, no estoy diciendo que la oración está mal, no vengo aquí a decir que el ayuno y las cosas que podamos hacer físicamente están malas, pero la gran realidad es que cuando tú y yo pretendemos hacer estas cosas para ser perdonados, si tú eres de los que crees que si fallaste, tú vas a cubrir tu pecado haciendo una oración larga o ayunando o haciendo cualquier sacrificio, quiero decirte con todo mi corazón y con gracia, estás perdido. Eres como Simón, porque solamente la actitud correcta de los pecadores es postrarse ante Dios y reconocer que no son nada y que lo único que merecerían sería el castigo, pero Dios ha tenido misericordia y compasión de nosotros. Y hasta que no comprendamos la gravedad del pecado, de nuestro propio pecado, nunca podremos venir a Dios con una actitud correcta, una actitud de perdón. ¿Cuántas personas que aún dicen conocer a Dios? ¿Cuántas personas dicen, sí, yo tengo a Jesús en mi casa, yo ceno con Jesús? Pueden tener a Jesús tan lejos porque lo pueden ver solamente como sanador, como un solucionador de problemas, como alguien que es capaz de decir la palabra y sanar, como alguien que es capaz de hasta levantar a los muertos. Pero saben, mis hermanos, esta mujer entendió el verdadero propósito para lo cual el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Mis hermanos, la gran realidad es que el que estaba perdido en esta situación era Simón, el religioso. Esta mujer encontró salvación porque la encontró a los pies de Jesucristo, el único Salvador. Por eso Santiago nos dice algo muy interesante en el capítulo 4, versículos 8 al 10. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y en el contexto, Santiago no está hablando de las personas que no conocen a Dios, al contrario, de creyentes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Mis hermanos, este pasaje es impresionante. El versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Una de las cosas que está sufriendo la iglesia en este tiempo es esto. Nos hemos olvidado que el perdón no solamente es para los de afuera. El perdón no solamente es para la prostituta, no es solamente para el ladrón, no es solamente para el fornicario y adúltero. Tú y yo necesitamos reconocer que todos los días nuestra necesidad sigue siendo buscar el perdón en el único que puede perdonar. Porque seguimos siendo pecadores, pero el perdón lo encontramos solo en Dios, solo en Jesucristo, nuestro Salvador. Mis hermanos, de verdad, ¿cuántas veces lo que más nos lleva a humillarnos o a sentir dolor son las dificultades de esta vida? Y no digo que eso está mal, pero mis hermanos, si el pecado no nos hace sentir dolor, si cuando fallamos no lloramos, no nos lamentamos, es posible, es muy seguro que no tengamos vida verdadera. Mi pregunta es esta. ¿Entiendes que la necesidad del perdón sigue siendo una necesidad hasta el día de hoy? ¿Pero entiendes cuál debe ser nuestra actitud? Correr a los pies de Jesucristo nuestro Salvador. En Mateo capítulo 6, versículo 12, la palabra de Dios dice, este pasaje nos lo sabemos de memoria, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Nunca me voy a cansar de recordar el Padre Nuestro. ¿Cada cuánto deberíamos tener en cuenta el Padre Nuestro? Siempre. Es la oración modelo. Diría que todos los días esta verdad debería estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y todos los días deberíamos decirle al Señor, perdónanos nuestros pecados. Y la realidad es que nosotros necesitamos perdonar a los demás porque vivimos en un mundo de pecado y de maldad donde ofendemos a los demás nos ofenden, pero por sobre todo, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Y mis hermanos, la pregunta es esta, ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando pecamos, cuando fallamos? La gran realidad es que no. Nosotros no nos confesamos en un lugar ante un hombre. Y la manera en que somos perdonados no es haciendo unos rezos o unas oraciones. La verdad es que necesitamos constantemente correr a Dios. Una de las evidencias reales de una persona cristiana es que cuando peca es consciente de su pecado. No, el verdadero cristiano no es el que no peca, es el que cuando peca, tristemente hay que decirlo, cuando fallamos, es un dolor que parte nuestra alma, nuestro corazón. No solamente por las consecuencias que trae el pecado, sino porque le hemos fallado al puro y al santo. Perdónanos nuestros pecados, pero esto no es una oración simple o un rezo.
Ya dije, perdóname, Señor. ¿Alguna vez le has fallado a tu Señor, a tu Salvador? ¿Cómo ha sido la actitud de tu corazón? Mis hermanos, esto muestra quién es un verdadero hijo de Dios. Quiero que vayamos a ese salmo del cual hablábamos en la enseñanza anterior y hoy lo quiero volver a traer porque está conectado con esta verdad. Salmo 51, versículos 16 y 17, ese salmo donde David pecó. En este momento no lo voy a recordar, ya lo hablábamos en la enseñanza anterior, pero es claro, es el salmo que David escribe cuando cometió tan terrible pecado. ¿Y qué dice David en los versículos 16 y 17? Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y el versículo 17 declara de una manera increíble el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué está diciendo David en su momento de más terrible maldad? Si hubiera un sacrificio por este pecado, yo lo presentaría. Pero el único sacrificio que tú quieres cuando fallamos es un corazón humillado, es un corazón arrepentido, es un corazón que se duele por su pecado y corre a los brazos del único que puede perdonarnos, del único que puede salvarnos. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, y es la respuesta a la necesidad. Porque aunque lo hemos venido diciendo, y esto ya debería estar claro, pero quizá no está tan claro, la verdad es que la respuesta a esta necesidad, la única y verdadera respuesta, se encuentra en uno y solo en uno, en Jesucristo. En Jesucristo. Porque lo quiero volver a decir y lo quiero enfatizar en este momento. No es que los fariseos fueran personas que se sintieran perfectas y que nunca fallaban. Claro que ellos sabían que fallaban. Claro que ellos sabían que de vez en cuando pecaban. Digo de vez en cuando irónicamente porque pecamos siempre. Pero era lo que ellos pensaban. Ya sabes, como muchos dicen, no, no, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Bueno, quizá una mentirilla por ahí. Quizá a veces se me salen ciertas cosas. No, mis hermanos, todos somos pecadores. Nada más decir eso. Yo no soy un pecador, yo no le hago mal a nadie. Ya es un orgullo impresionante. Porque al que le hacemos más mal es a Dios, en el sentido de que pecamos más contra Él. Pero mis hermanos, la respuesta a esta necesidad, la solución, es Cristo y solo Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Y esto es lo que quiero que veamos en la última parte de esta historia increíble, en los versículos 47 al 50. Y dice la palabra de Dios, en palabras de Jesús, te digo que sus pecados, que son muchos, notemos allí. Jesús no dijo que esta mujer no era una pecadora. Claro que lo era. No era que Jesús desconociera a esta mujer. Claro que Jesús sabía perfectamente quién era esta mujer, tan perfectamente como conocía los pensamientos de Simón, como conocía el corazón también de Simón. Y Jesús dice, mira, sí, los pecados de esta mujer son muchos, indudablemente, pero los pecados de esta mujer han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Esa es la realidad, impresionante. Esto me hace preguntarme, ¿cómo me siento yo? ¿Como el más santo, puro, perfecto? ¿O al contrario, como el más necesitado? Cuando miro a mi alrededor, que digo, esos sí necesitan perdón. Uy, esa persona sí ha pecado bastante. Uy, que Dios tenga misericordia y compasión de esa persona. Claro que sí, pero que la tenga también de nosotros. Es más, que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, hoy Dios nos recuerde que seguimos necesitando el perdón porque seguimos fallando y el único que puede perdonarnos es Cristo Jesús. Es el único. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Amarlo. Así de simple, amarlo. Versículo 48. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dijo a la mujer, y se va a dirigir directamente a ella, tus pecados son perdonados. Qué palabra tan increíble. Esto es más grande cuando Jesús le dijo a aquella niña de 12 años, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó. Esto es más glorioso que cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y el que hacía 4 días que estaba muerto salió de la tumba. Esto es más increíble que cuando Jesucristo a la distancia pronunció una palabra y el hijo o el criado de aquel oficial romano fue sano. Mis hermanos, porque esta mujer estaba enferma, terriblemente enferma de pecado. Porque esta mujer estaba muerta, como lo estábamos tú y yo, en delitos y pecados. Y en este momento Jesús le está dando vida a esta mujer y no cualquier clase de vida, sino vida eterna. El hijo de la viuda de Naín volvió y se murió.
El hijo del general o el criado del general romano se murió. La hija de Jairo volvió y se murió. Lázaro llegó el momento en que se murió. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Que aquellos que por gracia podemos creer en Jesucristo como aquel que ha perdonado nuestros pecados, Él también nos dice esto a ti y a mí: tus pecados son perdonados, eres salvo y la vida que ahora tienes es una vida eterna. Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. Versículo 49. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí. Allí vamos a ver la conversación de estos hombres. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? ¿Podemos ver lo impresionante? Sí, Jesús podía ser un maestro y podía ser un profeta porque sanaba, porque resucitaba muertos, pero cuando perdonaba pecados, ¿qué es lo que él vino a hacer? Ahí sí, era rechazado. Esto sigue sucediendo más de lo que siquiera pensamos en esta época. ¿Cuántas personas realmente corren a Jesús con la actitud de esta mujer? ¿Cuántas personas realmente desean encontrar a Jesús para que sus pecados sean perdonados? Y lo desean y lo anhelan tanto que se humillan y lloran por esta verdad. Mis hermanos, porque tristemente desde los púlpitos, desde los lugares de predicación, esto ya no es lo importante. Pero mis hermanos, hasta el día de hoy, y mientras Cristo no regrese y acabe con toda la maldad, seguirá siendo esta la parte más importante, la mayor necesidad. El Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre que vino a este mundo a perdonar pecados. Esta es la verdadera necesidad. Esta es la verdadera necesidad. Y estos hombres religiosos que creían tan buenos, no, ellos no necesitaban a Jesús porque ellos creían que sus sacrificios, que sus rituales, que su apariencia era suficiente para ser aceptados por Dios. Pero solo hay una manera de ser aceptados por Dios. Y es lo que hizo Jesucristo nuestro Salvador. Tú no eres hijo de Dios realmente, no eres cristiano. Tú no eres un verdadero creyente porque seas de X o Y religión o X o Y denominación o lleves tantos años en una iglesia. No, tú eres un verdadero hijo de Dios y es reconocido que como aquella mujer somos pecadores que estábamos perdidos. Pero Jesucristo nos encontró, Jesucristo nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos lavó y ahora nos asegura la salvación. Esta es la verdadera vida cristiana. Esta es una verdad esencial. Esta es una verdad fundamental. Versículo 50. Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Y allí está lo más glorioso. Ve en paz. ¿Has experimentado esta paz? ¿Es esto lo que realmente tú crees de Cristo Jesús? ¿O será que quizás solo tenemos religión? Cuando tú realmente has creído esto, experimentas una paz que ahora nada ni nadie te puede quitar. ¿Se pueden imaginar lo que sintió esta mujer? ¿Qué importa si los demás la menospreciaron? ¿Qué importa si los demás la marginaron? ¿Qué importa lo que decían estos que se creían mejores, pero que estaban realmente perdidos, más perdidos que ella misma? Lo importante es lo que Jesucristo le dijo, que fue verdad, porque Jesucristo tomó los pecados de esta mujer y los clavó en esa cruz. Mis hermanos, jamás vas a experimentar paz verdadera hasta que entiendas esto, que la verdadera paz, que el verdadero gozo, que el milagro más grande es que a pecadores como tú y como yo, Cristo Jesús nos perdonó por su obra de salvación en la cruz del Calvario, donde murió para pagar por nuestros pecados y hoy declararnos salvos, hoy decirnos: vayan en paz. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, estás en paz, has recibido lo más grande. No importa si Él no hace el milagro que a veces esperamos, no importa si Él no sana esa enfermedad o no soluciona ese problema, Él ya sanó la enfermedad más grande, Él ya solucionó el verdadero problema que sufrimos todos, pero en Cristo Jesús hay esperanza para el peor de los pecadores, para nosotros que somos pecadores. En Efesios capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice: Dios es tan rico en gracia y bondad. ¿Por qué Dios es rico en gracia y bondad? Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Puedes entender esto, mi hermano? ¿Puedo entenderlo? Ruego a Dios que abra nuestros ojos para que esta sea la verdad que llene de paz nuestro corazón. Éramos esclavos del pecado. Éramos malos igual que todos los demás, pero Dios compró nuestra libertad. Dios compró nuestra libertad por medio de la sangre de su Hijo en esa cruz, perdonando todos nuestros pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Esto se lo está diciendo Pablo a Pedro cuando tuvo que reprenderlo
Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. No, mis hermanos, nuestra obediencia no es lo que nos hace aceptos delante de Dios, porque por más obedientes que anhelemos, deseamos y podamos ser, seguimos siendo pecadores, que necesitamos esta salvación tan grande. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice allí de una manera muy clara. Veremos también el versículo 14, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa es la verdad, todos pertenecíamos al reino de la oscuridad, pero ahora estamos en la luz de Cristo Jesús, versículo 14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esta es la verdadera necesidad de este mundo. Cree en Cristo Jesús y todo te saldrá bien. Esa es la mentira más grande. Aunque en un sentido, cuando crees en Cristo todo te sale bien al final, ¿sí? Porque al final lo que más necesitamos es perdón de pecados, porque es lo único que nos asegura vida eterna, en la perfección, en la gloria de Cristo nuestro Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 28, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es un pasaje que muchos han usado para decir, tienes problemas, tienes dificultades, ven a Jesús que Él te hará descansar. No, en el contexto no se trata de eso. Precisamente en el contexto es lo mismo que estamos viendo. Jesucristo está hablando de aquellas personas que entienden que nunca podrán hacer algo para llegar al cielo, que nunca podrán hacer algo en sí mismos para ganarse el favor de Dios. Porque cuando tú intentas esto, solamente colocas cargas pesadas e insoportables sobre las personas, y eso es lo que ha hecho y seguirá haciendo siempre la religión. Colocar esta carga sobre tus hombros, pero cuando tú vas a Cristo, como esta mujer pecadora, ¿cómo salió esta mujer de aquel lugar? En paz. Con una paz inimaginable. ¿Ustedes creen que estos fariseos que eran religiosos le brindaban alguna esperanza a esta mujer? ¿Qué esperanza tenía esta mujer? Esta mujer ya estaba condenada para ellos, pero ella en Cristo Jesús encontró un verdadero Salvador. Esta es la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros. Quisiera terminar con este salmo maravilloso. Un salmo increíble que amo con todo mi corazón. Salmo 32, versículos 1 al 5, que creo que resumen esta verdad de una manera maravillosa y perfecta. David, quien es el que compone este salmo, dice estas palabras. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué verdad tan impresionante. Podemos entender que nuestra mayor necesidad es la necesidad del perdón. Para aquellos que sabemos que hemos pecado tanto, para aquellos que entendemos que no importa si nacimos y crecimos en un hogar cristiano y muchas veces nos preguntamos de qué tenemos que arrepentirnos, pues, como dijo alguien, pues arrepintámonos de no habernos arrepentido antes. Porque le hemos fallado tanto a Dios, con nuestra mente, con nuestro corazón. Le hemos fallado tanto a Dios cuando hemos creído que son nuestras obras las que nos acercan a Dios. Le hemos fallado tanto a Dios cuando nos hemos creído mejores que los demás solamente porque vivimos de una apariencia, de una santidad falsa. Mis hermanos, ruego a Dios que Él nos deje entender que nuestra necesidad más grande siempre seguirá siendo descansar en la obra de Cristo nuestro Salvador, porque no hay manera de ser salvos sino en esa obra maravillosa, en esos brazos que se extendieron en esa cruz y derramaron sangre, entregó su vida allí el Hijo de Dios para darnos lo que tú y yo nunca podríamos haber ganado, para que como esta mujer, sin importar cuán pecadores seamos, hoy entendamos que en Cristo la más grande necesidad, la necesidad de ser perdonados, es suplida completa y eternamente para que ahora vivamos en paz. Mis hermanos, solamente quisiera terminar haciendo esta pregunta una vez más. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Con la prostituta o con el fariseo? ¿Con la marginada o con el religioso?
Mis hermanos, todos somos pecadores que necesitamos el perdón. Muchas veces nuestra actitud puede ser como la del fariseo, aún rechazando a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Pero ruego a Dios que esta enseñanza, esta verdad fundamental toque profundamente nuestros corazones y nos lleve a recordar que si hoy somos hijos de Dios, que si hoy estamos en paz, es por la obra de Cristo, porque Cristo perdonó nuestros pecados y nos dice, ve en paz, ve en paz. Esta es la verdadera paz que necesita este mundo y la misma paz que necesitamos experimentar todos los días, tú y yo. La paz que Cristo nos da al saber que en Él somos completamente perdonados. Si esto es verdad en tu vida, ruego a Dios que esta enseñanza te recuerde que lo que necesitamos es reconocer siempre que es a los pies de Cristo donde hemos encontrado el milagro más grande, salvación y vida eterna, y que esto mismo es lo que necesita el mundo, aquellos que nos rodean y que no tienen a Jesús. Oremos a Dios porque Él pueda tocar nuestros corazones a través de esta verdad y pueda salvar a muchos, que muchos sean alcanzados por esta palabra maravillosa. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, inmensas gracias por esta verdad. Gracias por recordarnos hoy que no somos mejores que los demás. Al contrario, si alguna vez nos hemos sentido así, perdónanos. Perdónanos nuestras culpas, perdónanos nuestras fallas. Permítenos ver a los demás con misericordia y compasión como tú nos has visto, Señor. No ignorando el pecado a nuestro alrededor, pero tampoco ignorando nuestro pecado, porque todavía te fallamos, sino al contrario, reconociendo todos los días que solamente podemos vivir en paz y descansar en que eres nuestro Padre Celestial, por lo que tu amado Hijo Jesucristo vino a hacer por nosotros. Gracias por permitirnos entender, Señor, que si no hemos hecho muchas cosas como las que hizo esta mujer, esto tampoco nos hace mejores. Sencillamente quizá tú nos has guardado de cometer ciertos pecados, pero a la vez, Señor, hoy reconocemos que somos pecadores, que te hemos fallado. El orgullo, la pretensión, pensar que somos mejores que otros, Señor, perdónanos si esto ha ocurrido en nuestros corazones. Pero mejor déjanos ver hoy que esta verdad maravillosa, esta necesidad tan grande de ser perdonados, ha sido, siempre será nuestra necesidad, pero que en Cristo ha sido suplida de manera perfecta. Es más, quiero pedirte, Padre, si hay alguien que en este momento no ha experimentado esta paz, la paz de ser perdonado, la paz de entender que es un pecador que necesita tu perdón, que tú puedas usar esta verdad para tocar su corazón y entender que en Cristo Jesús hay perdón, un perdón tan grande que es el que nos lleva a vivir todos los días en paz, porque Él se hizo lo que nosotros no pudimos, ser perfecto y morir en una cruz por nosotros tan imperfectos. Permítenos tener humildad, Señor, ante esta verdad y reconocer que muchas veces hemos actuado quizá como Simón el fariseo, pero perdónanos y llévanos mejor a humillarnos y entender que hoy que nos has perdonado y lo seguirás haciendo siempre, que esto también nos lleve en respuesta, como lo que enseñó también Jesús en esta maravillosa historia, que es amarte a ti por sobre todas las cosas, no para ganar tu favor, sino porque ya nos has perdonado y estamos en paz contigo, Dios, por la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias por mis hermanos, por tu amada iglesia que escucha estas verdades esenciales. Permítenos que seamos edificados en esta verdad y fortalecidos en la fe en Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra mayor necesidad, nuestro perdonador. Te lo agradecemos, Padre amado, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les amamos. Como siempre, les extrañamos mucho, pero aquí estamos compartiendo la palabra. Dios nos está dando ese privilegio de seguir escuchando su palabra a través de estos medios, así que ruego a Dios que puedan ser edificados y que puedan disfrutarlo, tanto como Dios me da el privilegio de disfrutar, enseñar, así sea a través de estos medios, pero la palabra de Dios sigue siendo proclamada. Quiero terminar diciendo esto que creo que es muy importante. Mis hermanos, demos gloria a Dios porque la palabra de Dios no está siendo confinada. Como Pablo dijo alguna vez, que él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa porque el evangelio seguía siendo proclamado. A pesar de que seguimos en este confinamiento, a pesar de que hay distanciamiento, mis hermanos, la palabra de Dios no está confinada, la palabra de Dios está siendo proclamada y pidamos a Dios que esta verdad corra y sea glorificada, la verdad de Cristo Jesús. Un abrazo, una excelente semana
Que Dios les bendiga grandemente.